Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es lesión celular, reversible e irreversible. Antes de hablar de lo que es una lesión celular, vamos a definir qué es lesión. ¿Qué consideran que es una lesión para ustedes, chicos? ¿Qué creen que es una lesión? Un daño. Ya, una lesión es un daño real o potencial. ¿Qué quiere decir eso? Real cuando ya se ha alterado la forma de un tejido y potencial es cuando estamos al límite de efectuar ese daño tisular. Entonces, una lesión es una alteración que se va a dar al tejido, ya sea dentro o fuera de él, para modificar su estructura. Lo que nos dice que va a haber una posible alteración en lo que es la estructura celular. Ahora, cuando hablo de una lesión interna o externa, una lesión interna que es por una degradación por un agente infeccioso, ya sea viral o bacterial. Y cuando digo una lesión externa, ya sea por un trauma directo que la persona haya sufrido. Entonces, la lesión va a ser, en este caso, un área del tejido anormal a nivel celular, la cual puede ser de tipo benigna o tipo maligna. Cuando hablamos de tipo benigna, hablamos de que puede ser una situación no cancerosa, simplemente una hipertrofia o una hiperplasia celular. En cambio, si hablamos de maligna, ya vemos un agente destructor en el tejido celular que está mutando a las células para apoderarse de toda la estructura donde está instaurada. Ahora, si hablamos de lesión celular, obviamente el nombre ya nos dice que es una alteración al tejido, en este caso a la unidad celular, alterando su homeostasis. ¿Qué era homeostasis, chicos? Era el equilibrio, dice. Exacto, la homeostasis era el equilibrio que se daba a nivel de lo que es la célula. Ahora, como les había dicho, esta lesión celular o este daño que genera alteración en el tejido desequilibra en la homeostasis de esa unidad funcional a través de diversos mecanismos, los cuales pueden ser nocivos y letales o dañinos transitorios. Entonces vamos a ir hablando en este tema de esa lesión a nivel de la unidad funcional de nuestro cuerpo, que es la célula. Ahora, de manera general, antes de hablar de estas alteraciones, vamos a ir describiendo que las lesiones celulares pueden tener causas externas. Cuando hablamos de causas externas, chicos, vamos a considerar dos aspectos, ¿ya? Eso vamos a hablarlo aquí. Tenemos causas externas que se van a dar por dos aspectos. Les decía hace un momento, traumas, por ejemplo, ¿no? Estas causas externas van a ser físicas y químicas. Las físicas van a ser por traumas directos, golpes, exposición a radiaciones, a campos eléctricos, el calor y el frío. Esas son causas externas físicas. Y causas externas químicas vamos a tener la exposición a sustancias corrosivas para la piel, tóxicos y venenos. Ahora, algo muy importante es una causa externa, que es la causa biológica, que es por lo que generalmente estamos siendo atacados en este momento.
Cuando hablamos de causas externas biológicas, estamos hablando de agentes infecciosos como bacterias, parásitos, virus, etc. Entonces, no se olviden, una lesión celular se puede dar por causas externas físicas como traumas directos, radiaciones, electricidad, calor y frío. Causas químicas, exposición a venenos, a tóxicos o a sustancias corrosivas para la piel. Y biológicos es cuando estamos expuestos a infecciones, a virus, bacterias o parásitos. No olvidarse. Pero también, chicos, existen causas internas. ¿Cuáles son estas causas internas? Van a ser, por ejemplo, la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia, chicos? ¿Recuerdan? ¿Han visto ese término ya? Hipoxia. Creo que no. La hipoxia tiene que ver con la pérdida del riego sanguíneo. Va a haber una disminución de oxigenación por falta de riego sanguíneo en alguna zona o en algún tejido en específico de nuestro cuerpo. Luego va a haber lo que es el estrés oxidativo, que también se va a dar por reacciones activas al oxígeno. Y trastornos inmunológicos. Esos trastornos inmunológicos tienen que ver con enfermedades autoinmunes o reacciones hipersensibles de nuestro cuerpo. A esto se va a sumar también enfermedades hereditarias como la diabetes, la falta de coagulación o malformaciones congénitas durante el desarrollo. Los trastornos metabólicos como las tiroides o deficiencias nutricionales, ¿no es cierto? Como es la avitaminosis o la malnutrición. Entonces, no se olviden, una lesión celular puede tener causas externas o causas internas. Ahora, cual sea la causa que se vaya a generar, va a producir una lesión a nivel de los organelos celulares. Entre las lesiones más frecuentes que se dan a los organelos celulares y que causan diversidad de mutaciones o alteraciones patológicas en nuestro organismo, vamos a encontrar la disminución de la producción del ATP. Va a haber una disminución en la producción del ATP, por lo cual la energía para el funcionamiento celular va a decaer. Otra alteración va a ser en la síntesis de proteínas. Cuando se genera este déficit de síntesis de proteínas, obviamente nuestro sistema inmunológico también está alterándose. La pérdida o degradación de la membrana celular. ¿Eso qué quiere decir? Va a haber una fragmentación de la membrana celular, lo cual va a deformar la estructura de ese tejido, malformando al tejido y en algunos casos generando lo que es la etapa de encogimiento celular. Otra lesión que se va a dar es el daño al citoesqueleto. Puede generarse una hiperfibrosis del citoesqueleto o, contrario a esto, una degradación del citoesqueleto perdiendo tejido en esa área. Y algo muy importante, daño en el ADN, que quiere decir una lesión y mutación en el núcleo celular, donde la información genética va a alterar y va a generar una mutación en la persona. Ahora, cuando hablamos de este daño celular, tenemos que ir rescatando que van a haber mecanismos moleculares que van a conectar varias formas de lesión celular. Estas formas de lesión celular
son diversas, pero no todas son letales. ¿Qué quiere decir? Unas pueden llevar y generar lo que es la muerte y otras pueden ir reconstruyéndose o adaptando a una nueva forma para mantener vital a ese organismo, a ese tejido o a ese órgano con el que con el que se está afectando, ¿no? Además de eso, van a existir macromoléculas, enzimas y organelas que son difíciles de distinguir cuando se inicia una lesión primaria. Muchas veces, cuando inicia un cuadro patológico, es muy difícil de distinguir la alteración porque no hay una deformación a simple vista, ¿no? Y eso es, por ejemplo, los casos de cáncer, ¿no? Hay cánceres que simplemente cuando llegan a su etapa terminal recién se ven las alteraciones morfológicas y funcionales, ¿no? Empieza recién en la etapa terminal el dolor, los cambios en el aspecto del tejido lesionado y otras sintomatologías, ¿cierto? Entonces puede ser que haya lesiones que se puedan ir distinguiendo solamente hasta su etapa terminal y ahí se vuelven letales. Pero puede ser que podamos reconocer esa alteración antes de su etapa terminal, cuando está iniciando. Cuando reconocemos la alteración en su etapa inicial, entonces esa lesión puede ser anulada con el tratamiento que se vaya a generar. Ahora, es indeterminado el punto de no retorno del daño irreversible. Cuando decimos que es indeterminado el punto de no retorno del daño irreversible, eso nos hace entender que la estructura ya lesionada no va a reconstruirse, no va a modificarse. Eso sucede, por ejemplo, cuando hay quemaduras, en este caso las más fuertes que son de tipo eléctrico, que destruyen a un tejido y llegan a quemar hasta lo que es el hueso y lastimosamente cuando ya hay ese tipo de quemaduras tan profundas, se lesiona toda la integridad del tejido blando y tejido duro y el daño es irreversible. Después de esa quemadura ya no se va a regenerar el tejido que ha muerto. Lastimosamente se llega a un estado de amputación en muchos casos para no ir contaminando más tejidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos mecanismos van a depender de la etapa en la que puedan ser evaluados, en la etapa en la que puedan ser tratados y también de las zonas y tejidos donde haya abarcado, ¿no? Hasta cuán profundo ha podido generar la lesión celular este microorganismo que está causando el daño. Se va a dar el fenómeno de irreversibilidad cuando haya una incapacidad de revertir la disfunción de la mitocondria. Esto se va a dar gracias al desarrollo de intensos trastornos en la membrana. O sea, cuando ya no va a haber una solución en el tejido, nuestro cuerpo va a tratar de defenderse a toda costa, ¿no es cierto? Pero estos intentos van a alterar la funcionalidad normal de la mitocondria. La capacidad de defensa de la membrana celular para evitar esta alteración en su morfología va a hacer que genere bicapas fosfolipídicas que en un momento de tanta producción empiece a debilitarse y a fragmentarse, lo cual va a alterar la morfología de esta estructura y va a lesionar todo lo que es la funcionalidad de la membrana. Ya no va a tener esas capacidades de protección, de forma, de transporte, ¿no es cierto? Ya va a ser una estructura totalmente debilitada y dañada, la cual va a supervivir o va a mantenerse al límite de su funcionalidad simplemente por el agente infeccioso que haya lesionado su estructura. ¿Me están comprendiendo hasta ahí o hay alguna duda? Está bien.
¿Sí? ¿Se puede entender? Entonces, vamos a ir un poquito aclarando. Cuando hablamos de lesiones celulares reversibles, se considera aquella lesión reversible que el factor de estrés se elimine a tiempo. O sea, que cuando se encuentre al factor que está generando la alteración, pueda eliminarse en el momento preciso con el tratamiento determinado. Ahora, cuando sucede esa situación, la célula es capaz de superar cualquier agresión y va a poder recuperar la integridad, ya sea de su estructura y de su función. Eso es una lesión celular reversible. En cambio, una lesión celular irreversible hace referencia a que la célula se va a someter a un grave estrés, a un grave daño celular, y cuando uno trate de modificar esa situación ya va a ser muy tarde, porque el grado de lesión ha ingresado a un nivel alto y ¿qué va a suceder? Va a conducir a la muerte celular y a la degradación total de la misma. En ese caso, la lesión es irreversible. Ahora, esta situación que es irreversible nos va a llevar a lo que se denomina punto sin retorno, el cual va a hacer referencia a un momento en el que la lesión reversible, o sea, puede pasar a una situación irreversible. En esa situación es el momento, digamos, más exacto por el cual se denomina situación sin retorno. Es como que es lo que sucede con los pacientes con cáncer, ¿no? Han tenido una rehabilitación, han tenido lo que es la quimio, la radioterapia. Aparentemente el cuadro ha sido reversible, no ha habido ningún daño celular. Y bien, acabó su quimio y decimos que está de alta, ¿no? Que tiene que tener los cuidados y ta. Pero nuestro querido paciente se olvidó de los cuidados, tuvo una mala alimentación, empezó una vida alcohólica, una exposición a agentes tóxicos para su cuerpo. ¿Y qué sucede? Lo que estaba en un momento controlado empieza a descontrolarse y no hay signos visibles de esa situación hasta que llega un momento de cuadro de ingreso terminal, donde el paciente reconoce su sintomatología, pero el daño que ha generado con esa falta de cuidados ha activado una mutación celular más rápido de la que tenía cuando inició la patología. Entonces, ese momento en el que se determina que la patología ya no puede ser tratada por un agente farmacológico o algún tipo de tratamiento, estamos entrando a la etapa del no retorno. ¿Qué quiere decir? Que se va a generar un daño celular irreversible que como consecuencia pueda llevar a la muerte celular y de todo el organismo. Entonces, quiero que consideren esto. Tenemos un daño celular reversible, un daño celular irreversible y un punto de no retorno. El punto de no retorno es el límite del daño reversible. Llegar a la máxima capacidad e ingresar a la segunda etapa de daño irreversible. Entonces ahí se va a generar el punto de no retorno, de no volver a generar una homeostasis celular. Y eso es lo que pasa mucho con nuestros pacientes. La mayoría de los pacientes no reconocen su estado patológico y llevan al límite su situación funcional. Entonces llevan a tal punto de que la estructura ya está totalmente dañada y en muchos casos solo queda extirparla, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de las personas que sufren de vesícula. Aguantan los cólicos, los dolores, aguantan las molestias, se colocan fármacos antiinflamatorios, analgésicos, van
engañando al organismo con medicamentos y en un momento de esa situación se corta. El medicamento ya no hace efecto, ya no baja la inflamación. El tejido que ha estado solamente bloqueando la sensación del dolor se ha hecho hiperplásico, hipertrófico y ha llegado al límite de su funcionalidad y muchas veces revienta, ¿no es cierto? O bloquea el conducto biliar. Y cuando sucede eso, y es un daño irreversible, solo queda la extirpación de esa estructura. ¿Para qué? Para no generar mayor lesión a tejidos circundantes como el páncreas, los órganos viscerales, entre otros. ¿Me están comprendiendo hasta ahí, chicos, o hay alguna duda? No, Miss. Ya. Entonces vamos a continuar. Cuando sucede esto, cuando sucede una alteración a nivel de la célula, se produce modificaciones morfológicas que pueden ser reversibles o situaciones de necrosis celular. Estas sí son lesiones totalmente irreversibles, porque cuando hablamos de una necrosis estamos hablando de una muerte celular. Ahora, van a haber influencias nocivas que se ejercen a nivel de lo que es los iones, a nivel molecular y a nivel bioquímico. Va a haber un tiempo, chicos, entre lo que es la etapa del daño o estrés y el cambio morfológico de la lesión o de la muerte celular. No quiere decir, esto más bien quiere decir que cuando me enfermo no es que ya se han muerto mis células, digamos me resfrío y no es que ya se han muerto mis células pulmonares, no, sino me resfrío, estoy bajo la etapa del estrés, ¿no? Convaleciente, dolor de cabeza, secreciones nasales, etc. Pero puede ser que yo no me cuide, que no haya tomado antibióticos, que siga desabrigada, mala alimentación. Y esta alteración de un resfrío simple llega a generar una infección pulmonar en la que yo acumule secreciones, se acumule líquido a nivel del pulmón, las secreciones se sequen. Ahí ya voy a generar un cambio morfológico, ¿no? Voy a hacer que, digamos, el parénquima pulmonar se vaya estratificando, se vaya colocando rígido, no tenga capacidad de expansión, entonces ahí estoy generando un cambio morfológico. Puede ser que ya haya pasado esta etapa infecciosa y nunca me haya tratado. Y en 10 años, esa estructura que estaba queratinosa, rígida, haya mutado y haya generado una muerte celular, destruyendo parte del pulmón, ¿no? Que más o menos el proceso que les he descrito es lo que sucede cuando nos enfermamos de COVID. Empieza con un resfrío, no lo cuidamos o no les damos los agentes necesarios al inicio de la enfermedad porque desconocemos que estamos bajo esa situación. Esta va a ingresar a nuestro organismo, va a empezar a generar secreciones, va a empezar a destruir lo que son las bases pulmonares y va a generar muerte celular. Muchas veces de los pacientes que han salido de un cuadro de COVID, por ejemplo, las bases pulmonares que han pasado, se han muerto, han generado una cicatriz celular. Por eso muchas personas tienen alteración en el intercambio gaseoso, que quiere decir les cuesta respirar, porque obviamente si he perdido 1 o 2 centímetros de la base de mi pulmón, ya no tengo la misma capacidad de expansibilidad pulmonar, entonces ha habido una muerte celular con la que voy a vivir hasta donde tenga que vivir, lo que me altera mi ritmo respiratorio. Entonces, cuando hablo de esta consideración de morfología de la lesión y necrosis celular, lo que nosotros tratamos como personal de salud en nuestra área es tratar de evitar que haya mayores cambios morfológicos y tratar de hacer reversible esta situación para no llegar a una necrosis celular. Ahora,
si la situación es reversible, las células van a generar algunas modificaciones. Una de estas modificaciones se denomina tumefacción celular. Cuando las células generan esta etapa de tumefacción celular, las células no mantienen la homeostasis iónica, ni tampoco de líquidos. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una pérdida de funciones en las bombas iónicas, las cuales permitían el intercambio normal en la membrana celular de las sustancias nutritivas para ese tejido. Entonces, esa tumefacción celular impide la nutrición de la célula. Ahora, también va a haber un cambio graso en la lesión hipóxica, tóxica o metabólica. Cuando hablamos de este cambio graso de lesión hipóxica, hablamos de una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Una falta de oxigenación en el tejido a trabajar. Esta situación nos va a generar una toxicidad en el metabolismo celular. ¿Qué era metabolismo celular? ¿Qué era metabolismo celular? ¿Qué es metabolismo celular? Conjunto. ¿Qué es metabolismo celular, chicos? Era el conjunto de reacciones químicas de los procesos fisioquímicos. No, ¿qué era metabolismo celular? El proceso de metabolismo celular tenía que ver con la nutrición, ¿no es cierto?, de ese tejido. Anabólico, cuando este va a ir aumentando su estructura por una buena nutrición, y catabólico, cuando se va a ir degradando la célula por una malnutrición. Entonces, cuando hablamos de cambio graso, lesión hipóxica, tóxica o metabólica, estamos hablando de que puede generar una hiperplasia o una hipotrofia del tejido que se está afectando. Entonces, en ese caso, ya sea de hipertrofia o hipotrofia, en las situaciones reversibles solamente vamos a tener que regular la función metabólica de esa unidad funcional, ¿no? De esa célula. Ahora, cuando hablamos de tumefacción celular, chicos, vamos a decir que es la primera manifestación morfológica que sufre la célula cuando empieza un proceso de estrés o daño celular. Esta primera lesión morfológica, denominada tumefacción, va a generar en la célula una hipoxia o ausencia de oxigenación, lo que va a llevar a que se altere la respiración aeróbica de la célula, generando lo que se denomina un proceso de fosforilación oxidativa. Esto por una lesión a nivel de la mitocondria. La producción de ATP disminuye. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a haber energía para la funcionalidad de esa célula. Y obviamente, si disminuye la producción de ATP, va a haber alteración a nivel de la membrana celular, lo que va a hacer que la bomba de sodio que se trabaja en membrana celular sea deficiente y no exista una acumulación ni intracelular ni extracelular de lo que es el sodio. Esta situación va a generar lo que es un daño osmótico en el ingreso del agua,
produciendo la tumefacción celular. ¿Qué características va a tener la célula o el tejido que tenga esta lesión reversible? Va a generar una palidez en el tejido lesionado, turgencia y un aumento de peso. ¿Por qué aumento de peso? Por lo que es el acúmulo de líquido a nivel celular. Se comprende esta etapa de lo que es la tumefacción celular. No se olviden, la tumefacción celular es un daño reversible. Ahora, cuando suceden estos cambios a nivel de la célula, denominados cambios reversibles, ya les había dicho, una de las más notables alteraciones es la tumefacción, que va a alterar la producción de ATP, que va a haber un daño mitocondrial y va a haber un daño a nivel de la membrana celular. Ahora, cuando sucede este daño a nivel de la membrana celular, se van a generar protusiones, borrado de lo que es la capa membranosa y una distorsión de la estructura. Esta es una membrana celular normal.